Gracias por acompañarnos en Más Positivo en esta mañana de miércoles 27 de julio del año 2022, las 11 de la mañana con 9 minutos, 10 grados marca el termómetro a esta hora en el Valle del Loncomilla, comenzando este día, el último miércoles del séptimo mes del año. Y además estamos a muy pocos días, algunas semanas solamente, para un acto que es fundamental y donde las chilenas y los chilenos debemos concurrir a las urnas. El próximo 4 de septiembre tendrá lugar el plebiscito de salida de la nueva Constitución o eventualmente poder evaluar a través de nuestro sufragio, que es obligatorio, acerca de si estamos de acuerdo o no con el texto que ha sido propuesto por la Convención Constitucional, un órgano ya disuelto el pasado 4 de julio. Pero en paralelo hay una serie de muestras encuestas que han sido desarrolladas por diferentes empresas, algunas con mayor validación, otras con cierto grado de cuestionamiento, y es hacia allá donde queremos apuntar en este segmento de nuestro programa Más Positivo. La importancia de las encuestas y cómo también sus resultados pueden impactar en la decisión ciudadana de la opinión pública, y donde quizá, en una cosa que muy personalmente lo creo, muchas veces no se considera. Cuando se pesquisa a un gran número de personas, un pequeño grupo dice representar una tendencia, pero no necesariamente eso refleja una opinión que sea tan real. Y por lo mismo, para ir conociendo la fotografía del momento, queremos agradecerle al director de Contextus, Ernesto Reynoso, que nos acompaña a esta hora de la mañana en directo por Más Positivo por las pantallas de Canal 30. Ernesto, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, José Miguel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, Ernesto. Y evidentemente que estamos, lo decíamos ya en el exhorto, a pocos días de vivir un histórico plebiscito, un plebiscito de salida para aprobar o rechazar una propuesta constitucional en nuestro país. Y además se han realizado de un tiempo a esta parte varias muestras, algunas que están evaluando la condición del gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric, otras que buscan evaluar o anticiparse ante eventuales escenarios sobre los resultados del acto plebiscitario que viviremos el 4 de septiembre. En este sentido, Ernesto, ¿cuál es la metodología que al menos ustedes en Contextus utilizan para poder realizar una encuesta lo más fiel y representativa posible? Sí, bueno, ante tu pregunta, Miguel, contarte que, bueno, solamente un punto. Hoy en día asume una cierta complejidad investigar porque por la movilidad de las opiniones y el volumen informativo alto que tiene la gente hoy en día por las redes sociales y otros medios de comunicación, la opinión va cambiando constantemente. O sea, para nosotros, la gente que pesquisa información a través de las opiniones de la gente, se asume un grado de complejidad. Pero volviendo a tu pregunta, bueno, nosotros nuestra última encuesta que hicimos en el mes de julio tuvo que ver con el tema gobierno, convención y plebiscito de salida, pero esta es una metodología que se hace con encuesta presencial en calle, digamos, en donde se aplican cerca de 400 encuestas a gente de la comuna de Talca, que tiene ciertas características del universo, digamos, para construirse en una buena muestra. Me refiero a datos que entrega el mismo INE con respecto a la comuna de Talca en relación a la edad, en relación al sexo y también a otras variables de la comuna, en el fondo. En ese mismo sentido, Ernesto, ¿qué nos puedes decir respecto de la evaluación que se hace del presidente de la República, Gabriel Boric, de los ministros que integran su gabinete, algunos que evidentemente han cometido algunos errores no forzados, pero que también han desatado algún cierto vendaval de críticas ante la opinión pública? ¿Qué es lo que va arrojando esta muestra? Sí, de las casi 400 personas encuestadas en la comuna de Talca, 387 para ser más específico, cuando se le hace la pregunta sobre la evaluación al presidente Gabriel Boric, nos encontramos que un 41,3% de la muestra aprueba su gestión, mientras que un 51,4% la rechaza, ¿ya? O sea, tiene un margen de rechazo un poco más alto, pero la aprobación anda más o menos similar a las encuestas nacionales, que le dan entre 35 y un poco más de 40 puntos al respecto. En relación a los ministros políticos, nosotros evaluamos a 4 ministros políticos del gobierno del presidente Boric, y nos encontramos que la ministra mejor evaluada es Camila Vallejo, con un 49,4% de aprobación, ¿ya?
y la ministra peor evaluada es Isquia Siches con un 30,7. ¿Ya? O sea, la ministra del Interior es la que tiene la menor aprobación, un poco más de 30 puntos, 30,7, y casi 50 puntos, 49,4, la ministra Camila Vallejo. Bueno, esto puede estar dado básicamente porque la ministra Vallejo fue mucho tiempo parlamentaria, es parte fundamental de un partido político importante de nuestro país, por lo tanto, ella tiene mucho andamiaje, digamos, político, a diferencia de la ministra Siches, que venía del mundo del colegio médico, que en esa área se desarrolló muy bien, pero cuando uno se mete al mundo del gobierno interior es un poco más complejo porque hay dinamismo jurídico, trabajo con las policías que asumen un mayor grado de complejidad y también asimilando que la realidad es tan compleja que meterse en ese ministerio implica estar resolviendo problemas día a día en el fondo. Uh-huh. Esto ya es una mirada más personal, Ernesto, pero da la impresión de que al menos la imagen que deja Isquia Siches, no con un afán de criticarla, pero sí en virtud de los acontecimientos, es que le ha faltado lo que se dice popularmente, no más muñeca a nivel político y entender también que el terreno que está pisando es bastante árido, porque le toca articular nada más y nada menos que el gabinete que lidera el presidente de la República. Claro, o sea, articula el gabinete, pero siendo bien frío, por así decirlo, en el análisis, ese trabajo lo está desarrollando desde mi perspectiva, más el subsecretario Monsalve, digamos, porque la ministra Siche ya ha pasado como un segundo lugar y es altamente probable que cuando ocurra un cambio de gabinete quizá ella sea una de las figuras a mover de ese espacio, digamos. Sí, no por nada también la propia ministra Camila Vallejo, en lo que uno podría interpretar también como un error no forzado, o quizás con su qué a estas alturas, anticipó que probablemente, y dependiendo del resultado del acto plebiscitario el 4 de septiembre, puede haber también un primer movimiento en el gabinete del presidente Gabriel Boric. Pero avanzando un poco más respecto de la muestra, de la evaluación que ustedes han hecho en terreno como Contextus, ¿cuál es el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía respecto del documento generado por la Convención Constitucional, la propuesta constitucional? Sí, en base a la propuesta, el porcentaje más alto se presentó con un regular nivel de conocimiento, con un 37,5. Y si yo agrupo las categorías bajo nivel de conocimiento o no tengo conocimiento, que serían las más bajas, un 45% de la muestra considera que tiene bajo o no tiene conocimiento al respecto. Por lo tanto, ahí hay un trabajo a realizar por parte de los comandos, digamos, del gobierno, en este caso con la socialización de la propuesta y también la alternativa de rechazo, que también tiene algo que decir al respecto. Pero para cerrar la pregunta, un 45% de los encuestados tiene bajo o no tiene conocimiento al respecto, en la comuna de Talca. Y en el caso específico de la muestra que ustedes como Contextus han realizado, ¿cuál es el interés de los consultados de poder participar en el proceso de sufragio que tendrá lugar en septiembre y el nivel de decisión de voto? ¿Ya tienen claro cuál es la opción por la que pretenden inclinarse? Claro, casi un 85% de los encuestados demuestra entre mucho interés e interés, o sea, hay interés de la gente. La diferencia con el plebiscito de inicio, que ese era con voto voluntario, hoy día es con voto obligatorio, pero más allá de eso, existe un alto interés por poder participar de la iniciativa. Y como segunda pregunta que tú manifiestas, también casi un 70% de la muestra tiene el voto más o menos definido, entre muy decidido y decidido, ¿ya? Eso también es importante porque podemos, en un cruce que hicimos más adelante, pudimos ver que los segmentos socioeconómicos más bajos o de menores niveles educativos son los que presentan mayor nivel de indecisión al respecto. Correcto. Es allí donde se generan las principales dudas e inquietudes de la ciudadanía, ¿no? Claro, claramente. O sea, los sectores, digamos que a lo mejor tienen menor educación cívica o menos contacto con lo político, donde se genera la mayor ambigüedad al respecto. ¿Y hacia dónde se inclina la balanza, Ernesto? ¿Al apruebo, al rechazo? ¿Hay una mayor indecisión? Nosotros hicimos dos preguntas. Una pregunta, la pregunta número 12 del instrumento tenía que ver con la percepción. ¿Quién creía, del creer, digamos, de la percepción de la gente, quién creía que iba a ganar? Y ahí la gente dice en un 54,5% que cree que va a ganar el rechazo, mientras que un 40,1% dice que ganaría el apruebo. Pero eso es la percepción del voto, ¿ya? Es lo que pasaría con mi entorno, por así decirlo. Pero ya cuando hacemos la pregunta sobre intención de voto, ¿ya? En este caso, la intención de voto dice por quién va a votar la persona, en el fondo. Sí. Nos encontramos que los valores se invierten y un 46,8% votaría apruebo y un 41,3% votaría rechazo, ¿ya? Nosotros hicimos un análisis de este dato y pudimos concluir lo siguiente.
En el plebiscito de inicio, la opción apruebo tuvo cerca de 80 puntos porcentuales de la votación y la opción rechazo tuvo 22 puntos aproximados en la comuna de Talca. ¿Qué nos dice la encuesta? ¿Qué nos dice la encuesta? Que el apruebo de 80 puntos estaría bajando casi a 50 puntos, ¿ya? O sea, se mantendría con una votación dura de 50 puntos porcentuales, y el rechazo de 22 puntos porcentuales estaría subiendo a 45. Estaría doblando su votación, pero aún así no le alcanzaría para superar al apruebo en la comuna de Talca, porque esto referido solo a Talca. Muchos periodistas nos han preguntado si esto podría ser una fotografía del país. Yo le decía que es complejo porque otras comunas tienen un alto intención de voto hacia el rechazo, por lo tanto ahí se nivela un poco más la cancha, pero en relación a Talca, para cerrar la idea que dice esto, que el apruebo llegaría alrededor de los 50 puntos o más, y el rechazo llegaría a los 45 o casi 50 puntos en el mes de septiembre. Esa es como una intención de voto a la fecha de mediados de julio, porque la encuesta se hizo la primera y la segunda semana del mes de julio. Talca es un caso tipo ya al margen de lo que estamos conversando, Ernesto, porque el resultado de la segunda vuelta presidencial así lo manifestó. En Talca, comuna, ganó José Antonio Kast y perdió Gabriel Boric, pese a que la tendencia país fue completamente diferente, y donde en la región del Maule sí hubo una mayor manifestación para el actual mandatario. Entonces, por lo mismo, también es bien interesante observar el comportamiento de una comuna que por décadas estuvo más inclinada hacia la izquierda y de un tiempo a esta parte está más inclinada a la derecha, como asimismo también ver el nivel de percepción, de preparación y de análisis respecto de este trabajo tan sesudo desarrollado por los convencionales constituyentes y que se ha graficado también en cumplir dentro de los plazos, y pese a lo caótico del proceso, no haber tenido que pedir un plazo extendido para poder presentar la propuesta, que evidentemente ya es materia de análisis y evaluación de cada uno de nuestros televidentes y de nosotros mismos también. ¿Cuál es la diferencia en los datos y en la metodología que existen entre la encuesta que aplica Contextus y en los métodos que aplican otras encuestadoras que destacan también por su divulgación masiva, como la Academ y otras? Sí, bueno, ese punto es importante, José Miguel, porque la Academ hace un poco más de 700 encuestas en el país, ¿ya? Y son telefónicas, o sea, no son encuestas presenciales, son encuestas telefónicas. Por lo tanto, de repente pasa que en la región del Maule pueden aplicar 20 encuestas o 30 encuestas a nivel regional, digamos. Por lo tanto, el impacto es más o menos menor, pero ellos tienen mayor cobertura porque hacen la encuesta a nivel país dentro de una base de datos que ellos manejan. Ahora la encuesta nuestra, habitualmente son encuestas, sobre todo en el ámbito político, son encuestas presenciales. Nosotros hacemos encuestas presenciales porque apelamos a una mayor cantidad y también a un mayor control del encuestado, porque la encuesta telefónica tú no sabes en qué pie está el encuestado a la hora de responder. Te puede estar en el baño, en la cocina, viendo televisión, entonces el nivel de control sobre la variable es menor. Ahora, las encuestas que realizamos nosotros en el ámbito político habitualmente son presenciales y son equipos de terreno muy capacitados que van eligiendo a los encuestados de manera aleatoria para no intencionar la muestra y tener un dato lo más objetivo posible. Nosotros, dentro de los 15 años que llevamos trabajando, nuestra preocupación siempre, más allá de lo que diga el dato, es tratar de tomar el dato lo más puro y lo más cercano a la realidad posible. ¿Cuál es el uso que se le puede dar a este tipo de datos como insumo al momento de la toma de decisiones, que alguna colectividad política los solicite, que los pueda pedir un centro de estudios como la academia? ¿Qué se puede hacer? O sea, el tema de los datos para toma de decisiones es determinante. O sea, las encuestas no hay que tomar, hay mucha gente que toma los datos de las encuestas como una ofensa, ¿ya? Y lo toma personal y lo primero que hace es delegitimizar el dato. Y yo siempre digo, el dato es para tomar decisiones y si se está mal para mejorar y si se está bien para mantener lo que se está haciendo bien en el fondo. Y por ejemplo, muchos clientes nuestros que son del ámbito político están con encuestas para tomar decisiones tanto de la intervención territorial, los discursos, las ideas fuerza, incluso las partes gráficas, las imágenes que manejan a nivel público. Entonces, la encuesta es un insumo muy rico, digamos, para tomar buenas decisiones y, como dicen los economistas, para maximizar los recursos, tanto a nivel material como a nivel de tiempo. O sea, muchas veces hay candidatos que creen que van ganando por una gran ventaja y llega el día de la elección y se gastan una cantidad tremenda de plata y pierden. Y eso también pasa porque no ocupan estas herramientas para tomar decisiones y para poder ir ajustando en el camino lo que implica una estrategia política o el desarrollo de alguna idea fuerza al respecto. Pasó con Jado y con Lavín, de hecho. Claro, y también a nivel local hay muchos candidatos que se gastan sumas enormes en letreros, en volantes, en equipos de terreno, pero nunca encargan una encuesta que les puede decir, mira,
por aquí es la cosa, cárgate en este grupo objetivo, trabaja esta idea, este es el requerimiento que quiere la comuna, porque incluso dentro de una misma comuna, José Miguel, la gente puede cambiar el discurso, las necesidades de un segmento socioeconómico bajo son distintas a un sector alto, también si hablamos de edad, de sexo o de interés, entonces siempre es importante priorizar los discursos de acuerdo al público objetivo que yo me estoy dirigiendo en el fondo. Claro, muchas veces, en algunos casos, da igual la representación, pero vas a entender hacia dónde voy. Muchas veces la percepción que deja una red social, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, se toma quizás como una fotografía verídica o un barómetro verídico de un momento determinado a nivel político, económico y social, cuando muchas veces son otras las variables que allí influyen y que dan una respuesta que no necesariamente también refleja la realidad de los hechos, ¿no? No, o sea, lo que tú acabas de decir es sustancial. Nosotros tenemos clientes que nos dicen, pero yo tengo 15.000 seguidores en las redes sociales. Yo le digo, bueno, es que a partir de la base que esos 15.000 no van a votar por usted, digamos. Porque incluso hay gente que es contraria a su perspectiva política y está ahí para mirar lo que termina haciendo. Entonces, yo creo que el indicador de un me gusta o un like no puede ser un indicador de intención de voto en ningún caso. O sea, es una herramienta que suma al conglomerado de cosas que uno puede tener de modo de referencia, pero no es determinante. ¿Por qué? Porque también piensa tú que hoy día la gente paga por publicidad en las redes sociales. Entonces, de repente, tú puedes ponerle, no sé, por 20.000 pesos un aviso y le llega a 5.000 personas. Entonces, tú como dicen los chiquillos de la universidad, mis alumnos, te autoengrupes, digamos, que el dato es real y no es real. Entonces, siguen metiendo plata y siguen gastando dinero que en el fondo lo vas votando y no vas haciendo una intervención correcta. Si en el fondo, yo como sociólogo siempre digo, las encuestas son para tomar decisiones y no para tomarlo como algo, como un garabato o algo impropio, sino que como una herramienta para poder ajustar el trabajo y sea del color político que sea, porque yo también lo he dicho siempre, nosotros como contexto tenemos clientes de todos los colores políticos y llegan por el trabajo, no llegan por un tema de que nosotros somos parte de un conglomerado o que yo provenga de una familia aristocrática por ese lado, así que no, eso no ocurre, digamos. No, claro, hay más de una década de trabajo que avala, evidentemente, y otorga la credibilidad necesaria para que diferentes organismos confíen en el trabajo que ustedes han venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo en la región y a nivel nacional. Ernesto, ¿dónde están disponibles los resultados de esta muestra que ustedes han aplicado recientemente y que en 4 días permitió desarrollar 387 encuestas en Talca particularmente? Sí, los datos están disponibles en nuestra página web www.contextustalca.cl y en nuestras redes sociales, básicamente Instagram, Centro de Estudios Contextus, que uno puede meterse y ver todo el trabajo y el equipo de personas. Nosotros somos 7 profesionales que estamos en la consultora, así que ahí pueden revisar nuestro trabajo en distintas temáticas y también bajar la información pública que está disponible para toda la gente de la región o del país que lo requiera. Y es muy importante poder ofrecer los datos para disposición de toda la ciudadanía, lo que es fundamental también, y habla de la transparencia con el cual se está haciendo este trabajo. En este mismo sentido, Ernesto, ¿cuáles son los próximos pasos que va a tomar Contextus sobre las mismas materias que fueron abordadas en esta última pesquisa? La evaluación del gobernante, del proceso constituyente, o un anticipo para lo que podrá ser el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Sí, no descartamos volver a realizar una encuesta política al respecto, no lo descartamos, pero por el momento estamos enfocados en tres digamos, planificaciones que tenemos, que vamos a trabajar el tema del emprendimiento fuertemente con emprendedores del Maule. Tenemos una lógica ahí medioambiental dando vueltas y un estudio a convenir para diciembre. Ahora, con respecto al tema político, claro, es probable que hagamos alguno, pero lo vamos a definir esta semana o la próxima. Y de ser así, estaríamos nuevamente comunicándonos con ustedes para poder informar al respecto. Muchas gracias, Ernesto, por esa cortesía con Más Positivo y el Canal 30, Loncomilla. Ya para ir cerrando, ¿qué significa para ustedes como un centro de estudios y opinión desde una región como la del Maule poder aportar con datos certeros y fidedignos para la fotografía del momento y que permita también entregar una perspectiva distinta a otros estudios y evaluaciones a las cuales estamos más acostumbrados, quizás más en lo mediático, ¿no? El aporte desde la región para también comenzar a descentralizar los datos y la manera en la cual se piensa el país. O sea, yo te lo comenté hace un ratito, digamos, investigar hoy día tiene una triple complejidad, porque la realidad
la opinión va cambiando día a día, y la gente se puede levantar con una idea de opinión y en la tarde ya la cambió, digamos, lo cual hace muy líquido, digamos, los escenarios de opinión, no como era hace 15 años que uno hacía una encuesta y 6 meses después salía lo mismo. Hoy día, en una semana para otra, un candidato puede bajar 10 puntos o subir 10 puntos como la nada, digamos. Por lo tanto, nos comemos, digamos, esa problemática, pero más allá de eso, nosotros siempre planteamos la consultora como una consultora localista, maulina, digamos, que levantara datos locales. Nosotros tenemos estudios no solamente en Talca, sino que en las cabeceras provinciales, en algunas comunas del Maule, y la idea es siempre entregar la información a lo local, porque siempre mirábamos a Santiago, los estudios nacionales, donde las muestras a nivel regional eran muy chiquititas, no eran representativas, y nosotros nos abrimos un espacio, pero como te digo, siempre tomando lo local, lo identitario, y diciendo también que del Maule se pueden hacer cosas correctas. Ahora, yo no digo que las encuestas tengan una fotografía final definitiva, ¿ya? La realidad, como te dije, está muy dinámica, de repente uno puede generar ciertos patrones, ciertas regularidades, pero también eso puede variar porque, como te vuelvo a repetir, o sea, hoy día la gente, por el efecto de las redes sociales y la misma opinión que ejerce la gente en las redes sociales, está muy dinámico el clima de opinión, o sea, creo que ahí se genera una complejidad muy alta para nosotros, pero es un desafío profesional más que una queja o una crítica al respecto. Absolutamente. Que forma parte también del dinamismo con el cual hemos asumido nuestra sociedad de un buen tiempo a esta parte. O sea, desde el estallido social hasta ahora, las cosas han cambiado, la pandemia ha influido, evidentemente, y todos los últimos acontecimientos también han determinado una perspectiva que ha sido muy, tal como tú dices, muy líquida, muy voluble ante diferentes acciones y reacciones de influencia social, política o económica. Ernesto Reynoso, director de Contextus, gracias por este valioso tiempo con nuestro matinal más positivo. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Nos estamos viendo pronto. Estamos en contacto. Gracias. Ernesto Reynoso, director de Contextus, una importante entidad que ha desarrollado una valiosa pesquisa, una muestra que en 4 días logró capturar 387 encuestas que permitieron convertir en datos fidedignos algunas miradas desde el punto de vista local, particularmente qué es lo que pensaban los talquinos sobre el gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric, cuál es la imagen que queda con aquellos integrantes del gabinete político de los diferentes ministerios, aquellos ministros que quizás sean más populares, más famosos o más reconocibles por su pasado en el Congreso o en otro tipo de movimientos y actividades. Y por supuesto también el trabajo de la Convención Constitucional, que se traduce en un documento que es una propuesta que está a libre disposición de toda la ciudadanía y que permitirá naturalmente poder ir asumiendo una serie de evaluaciones y respuestas que van a depender mayoritariamente de cómo esto va golpeando individualmente a cada una de las personas, es decir, en cómo le impacta o cómo le conviene más este nuevo texto o en su defecto nos quedamos tal como estamos. Parte de lo que se puede analizar y desprender de esta muestra, que está disponible en las diferentes plataformas de Contextus, que es una prestigiosa organización de estudios que lidera justamente Ernesto Reynoso, nuestro reciente entrevistado. Volvemos en un ratito ya con MC Beckham, Mauricio Gutiérrez recorriendo alguna localidad, alguna comuna, pegando en la pera como buen campeón, y que ya nos va a estar contando, ya de vuelta también con la Fran acá en el estudio para ver con qué nos va a sorprender este hombre. Quédese con nosotros, no nos falle.